¿Te imaginas ser elegido para el puesto más poderoso de la Iglesia y pensar seriamente en rechazarlo? Cuando el nombre de Robert Francis Prevost empezó a sonar en las paredes del Vaticano, muchos pensaron que era un error. No era italiano, ni mediático, ni carismático en el sentido clásico. No buscaba el centro del escenario, y eso, curiosamente, fue lo que más atrajo a quienes decidían. Lo increíble es que, cuando la propuesta se acercó, primero como rumor, luego como presión silenciosa, Prevost no se mostró ilusionado, se mostró incómodo con el protocolo, con la exposición, con lo que significaba ser la cara visible de una institución que lleva siglos bajo el escrutinio del mundo. Durante años había trabajado en silencio, sirviendo en zonas pobres de Perú, escuchando más que hablando, cuidando más que mandando. Era un hombre de hábitos simples, no tenía coche propio, no usaba smartphone, comía donde comían los seminaristas, y cuando le preguntaron directamente, ¿aceptaría ser papa?, la respuesta no fue inmediata, ni siquiera fue afirmativa. Pasaron horas. Algunas fuentes dicen que incluso días. Lo consultó con su conciencia, con su gente, con su Dios. Pero la parte más brutal de esta historia es lo que dijo en voz baja a uno de sus más cercanos. No quiero perder mi alma en la silla de Pedro. Esas palabras bastan para entender que en un mundo de ambiciones disfrazadas de servicio, este hombre se lo tomó en serio. Él no quería el poder, no lo deseaba, y tal vez por eso lo recibió. La paradoja de los que no buscan el poder y terminan con él. ¿Casualidad? ¿Destino? ¿Una señal? Y justo cuando parecía que todo podía detenerse ahí, sonó un teléfono en mitad de la noche, y esa llamada cambiaría el rumbo de su vida. Antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia, Robert Francis Prevost fue simplemente Bob, un niño más en las calles tranquilas de Chicago. Ni sotanas, ni incienso, ni salmos latinos. Solo el olor a gasolina de los coches de su barrio y el eco de radios deportivas saliendo por las ventanas abiertas en verano. Su padre era pintor de brocha gorda, y no de cuadros, de paredes, de casas, de escaleras altas y jornadas interminables bajo el sol. Su madre, como muchas mujeres de su generación, sostenía la casa con paciencia, fe y mucho café. Robert creció en un hogar donde la fe estaba presente, sí, pero no impuesta. No hubo imposición vocacional, no hubo cura susurrándole al oído desde la cuna. Lo que sí hubo fue trabajo, mucho. Se levantaba temprano para ayudar a su padre los fines de semana. Aprendió a lijar, a cargar botes, a no quejarse. Y también aprendió a escuchar, porque mientras otros niños soñaban con ser astronautas o jugadores de béisbol, él se pasaba tardes enteras con su abuelo, preguntando cosas que ningún crío preguntaría. ¿Por qué hay gente que duerme en la calle? ¿Por qué Dios permite que alguien sufra tanto? Preguntas grandes para un cuerpo pequeño, preguntas que no obtuvieron respuestas rápidas, pero que sembraron una semilla. Y lo más curioso, ese niño no quería ser sacerdote. De hecho, durante muchos años le parecía una idea lejana, incluso ridícula. Soñaba con viajar, con ver otros países, con conocer otras culturas. Le fascinaban los idiomas y los mapas. En su habitación colgaba un planisferio enorme, y cada vez que veía una película doblada al español, intentaba repetir las frases en voz baja. Lo que nadie imaginaba es que ese juego, esa curiosidad, lo llevaría años después a los rincones más humildes de Sudamérica. Pero antes de eso, tendría que desaparecer del mapa. Hubo un momento en que Robert Prevost simplemente desapareció. Nada de titulares, nada de notas en prensa. Un silencio absoluto, como si hubiese tirado del cable y desconectado el mundo. La mayoría de los futuros altos cargos de la Iglesia transitan por pasillos vaticanos, escriben columnas, dan conferencias. Él se fue, lejos, literalmente al otro lado del continente. Perú, Cajamarca, tierra de minas, sequía y rezos en quechua.
Allí llegó sin más equipaje que una mochila, una Biblia y la voluntad de mezclarse con los invisibles. Y cuando decimos mezclarse, no es una figura poética. Dormía en colchones duros, comía lo que comían los campesinos y caminaba horas para llegar a pueblos donde no había ni electricidad. Durante más de una década vivió entre los olvidados por el sistema y muchas veces por la propia iglesia. Nadie sabía de él. No escribía cartas públicas, no daba entrevistas, no buscaba reconocimiento. Pero algo pasó allí, algo que lo transformó. Fue en esas montañas donde descubrió que la fe no vive en los palacios, sino en las casas de barro, que el poder real no se ejerce desde arriba, sino desde abajo, y que el silencio, ese al que tanto tememos, puede ser más elocuente que 1000 discursos. Hay una historia que pocos conocen. Una noche, durante una tormenta terrible, un deslave se llevó parte de una aldea. Robert se lanzó colina abajo con otros aldeanos para rescatar a una familia atrapada en su casa. No como cura, no como líder, como vecino, como uno más. Cuando los sacaron cubiertos de barro, alguien le preguntó: ¿por qué hiciste eso tú, si ni siquiera eres de aquí? Y él respondió: porque aquí también me he perdido, y aquí también me encontré. Durante esos años, muchos en Roma pensaron que se había ido para siempre, que había renunciado a la estructura, que se había esfumado. Pero no, se estaba preparando. Y un día, sin aviso, volvió. La mayoría de los hombres evita las prisiones. Robert Prevost las buscaba. No era parte de un programa institucional. No tenía cámaras detrás ni intenciones de escribir un libro. Simplemente se presentaba 1 o 2 veces por semana en los centros penitenciarios más duros de Perú. Pidió permiso para entrar y entró, no como predicador, como oyente. En los primeros días, los internos lo miraban con desconfianza. Un cura, aquí, ¿qué quiere? Redimirnos, juzgarnos, pero él no traía sermones, traía silencio y tiempo. Se sentaba, esperaba, escuchaba. Poco a poco, las palabras empezaron a fluir. Los reos más temidos se abrían con él. No hablaban de religión, hablaban de miedo, de remordimiento, de culpa y de abandono. Hablaban como no lo hacían con nadie más. Y entonces Robert hacía algo que lo distinguía de cualquier otro confesor. No ofrecía soluciones rápidas, no recitaba fórmulas, solo devolvía preguntas. ¿Tú crees que Dios está contigo aquí? ¿A quién le pedirías perdón si tuvieras un minuto más de vida? ¿Qué harías diferente si nadie te estuviera mirando? Una vez, un interno condenado por asesinato le regaló un rosario hecho con hilos de su camiseta. Le dijo: usted es el único que ha querido entrar a esta celda sin querer sacarme de aquí. Ese tipo de conexión no se aprende en los libros, no se practica en los seminarios. Solo ocurre cuando alguien decide ver a los demás no como pecadores, sino como personas rotas. Robert nunca hizo públicas esas visitas, nunca usó esas historias como moneda política. Pero muchos dicen que, en esas celdas, aprendió más sobre el alma humana que en toda su carrera eclesiástica. Y quizás por eso, cuando más tarde le ofrecieron cargos importantes, su primera reacción fue la duda. Porque el hombre que escucha a criminales sabe cuánto pesa el poder. En un mundo donde cada gesto se graba, cada palabra se publica y cada sonrisa se convierte en contenido, hay un hombre que esquiva los focos como si quemaran: el Papa León XIV. Desde antes de ser elegido, Robert Prevost dejó claro algo que incomodaba a muchos dentro del Vaticano moderno: no le gustan las cámaras, no las necesita, no las quiere, y esto no es una pose, es real. En las pocas fotos suyas antes del papado, siempre aparece con gesto serio, ojos bajos, cuerpo tenso, como si algo dentro de él dijera: esto no va conmigo. Durante años, evitó entrevistas grabadas. Cuando le pedían grabar sus misas o discursos, respondía con una sonrisa incómoda y una frase cortante: la palabra de Dios no necesita edición. El día de su proclamación como papa,
se negó a repetir ciertas poses tradicionales. Dijo que el gesto importa más que la imagen, que la cámara congela, pero no transmite. Lo increíble es que su incomodidad no es arrogancia, es honestidad. Sabe que la imagen puede ser una trampa, que en la era del TikTok y los virales, la espiritualidad corre el riesgo de volverse espectáculo. Hay una anécdota brutal. En una visita a una parroquia humilde, un niño se le acercó con un móvil en la mano y le dijo: ¿podemos hacernos un selfie, santidad? Y Prevost, sin perder la ternura, le contestó: claro, pero después me cuentas quién eres. Y así fue, la foto se tomó. Pero no fue lo importante. Lo importante fue la conversación de 20 minutos que vino después, sin móviles, sin flashes. Solo dos personas hablando como si el mundo no existiera. Ese es el estilo de León XIV. No busca viralidad, busca verdad. Y sin embargo, fue esa autenticidad la que lo hizo viral. Porque irónicamente, en un mundo de poses, el que no quiere ser visto es el que más miradas atrae. Era de madrugada, una de esas noches en las que el silencio pesa más que el sueño. El teléfono sonó una sola vez, pero ese timbre bastó para cambiar el rumbo de su vida. Robert Prevost, en ese momento no era papa, ni candidato oficial, solo un obispo más en su pequeño apartamento, con un crucifijo de madera colgado frente a su cama y una tetera que siempre olvidaba apagar. El número era desconocido, la voz al otro lado grave y pausada. No dijo mucho, solo: santidad, necesitamos su respuesta. Silencio, respiración contenida, y luego un suspiro. Durante semanas, rumores habían volado por los pasillos vaticanos. Su nombre flotaba entre otros, más mediáticos, más esperados, pero él no lo creía, o éste no quería creerlo. Se había dicho a sí mismo que no pasaría, que no era el perfil, que no estaba hecho para ese escenario. Pero ahora la pregunta era directa, y el mundo esperaba. Cuentan que no respondió de inmediato, que pidió una hora, solo una, para pensar, para orar, para caminar por su pequeño salón, mirando por la ventana como si en la oscuridad hubiera una señal escondida. Lo que hizo en esa hora solo lo sabe él. Pero cuando volvió a tomar el teléfono, su voz era otra. Acepto, si no esperan de mí lo que no soy. Y esa frase lo define más que 1000 discursos. No prometió milagros. No se disfrazó de figura mesiánica, solo fue un hombre dispuesto a ser fiel a lo que cree, incluso en la cima del poder. Lo más desgarrador es que esa llamada no fue solo una oferta, fue una ruptura. A partir de ese momento, dejó de ser libre, su vida pasó a ser pública. Cada gesto, cada palabra, cada silencio, juzgado, interpretado, amplificado. Y sin embargo, dijo que sí. Porque entendió que a veces el servicio no se elige, te elige, y al colgar el teléfono ya no era solo Robert, era León. En pleno siglo XXI, donde hasta los líderes espirituales tuitean sus bendiciones y los cardenales acumulan seguidores en Instagram, el Papa León XIV tomó una decisión que a muchos les pareció absurda o revolucionaria. No tiene redes sociales personales, nunca las ha tenido. Y si por él fuera, el Vaticano tampoco las tendría. Sí, la cuenta oficial del Papa en Twitter sigue existiendo. Y sí, se siguen publicando frases suyas, fotos, mensajes de paz. Pero lo que nadie cuenta es que ninguno de esos mensajes los escribe él, ni los revisa, ni los aprueba. Para León XIV, el mundo digital no es territorio sagrado. Es un campo de espejos rotos donde la imagen se convierte en ídolo y la verdad se deshace en likes. Una vez, en una reunión privada, un asistente le preguntó si quería abrir una cuenta en Instagram para acercarse a los jóvenes. Él lo miró fijo y preguntó: ¿acercarme a qué parte de ellos? ¿A su alma o a su ansiedad? La sala se quedó muda, porque detrás de su rechazo hay una comprensión profunda de la era en que vivimos. Entiende que el peligro de las redes no es solo el narcisismo,
sino el ruido. Ese constante bombardeo de estímulos que nos impide detenernos, pensar, mirar hacia adentro. En su primer año como papa, rechazó más de 30 propuestas de agencias que querían renovar la imagen de la iglesia en TikTok, YouTube y Twitch. Su respuesta fue siempre la misma. La fe no es contenido, es presencia. Y lo irónico, una vez más, es que ese gesto lo convirtió en el papa más comentado en redes, sin tocarlas jamás. Millones de personas han tuiteado sobre él, lo han convertido en tendencia, han viralizado sus frases, todo sin que él tenga idea de lo que es un trending topic. Es como si el mundo gritara por atención y él respondiera con silencio. Prévost, un apellido que suena a nobleza francesa, a linaje europeo, a historia escrita con tinta elegante, pero que en realidad oculta un pasado mucho más oscuro y desgarrador. Robert nunca hablaba de su familia más allá de lo básico. Padre obrero, madre devota, un hogar humilde. Pero detrás de ese relato sencillo se esconde una verdad que lo marcó desde niño. Su apellido viene cargado de dolor. Los Prévost no fueron aristócratas. Fueron perseguidos. Durante la Revolución Francesa, sus antepasados, católicos, practicantes en una época donde la fe era peligrosa, fueron forzados a huir. Perdieron tierras, nombres y en algunos casos hasta su fe. Tuvieron que esconderse, cambiar de ciudad, reinventarse. Algunos incluso renunciaron a la iglesia por miedo. Esa historia, contada a medias entre susurros de abuelos y documentos viejos escondidos en un altillo polvoriento, fue la primera vez que Robert sintió lo que significa cargar con una historia que no es tuya, pero que te pertenece. A los 11 años, su madre le dio una carta antigua. Estaba escrita en francés, con una caligrafía difícil de leer. Era de un familiar lejano, un misionero que murió en África. En esa carta se hablaba de redención, de resistencia y de la importancia de no dejar que el apellido signifique solo pasado, sino también propósito. Desde entonces, Robert se obsesionó con reconstruir esa historia. Viajó a Francia en su juventud. Visitó pueblos donde nadie recordaba a los Prévost. Preguntó, leyó, buscó, no para exhibir su linaje, sino para entender quién era él. Y lo que descubrió lo cambió para siempre. Una frase, escrita al final de un documento olvidado, lo persiguió durante años. Nuestra sangre ha sido silenciada, pero nuestra fe aún habla. Esa frase se convirtió en su brújula, porque entendió que no basta con creer, hay que honrar. El apellido Prévost, lejos de ser una herencia de privilegio, era un legado de resistencia. Y eso lo empujó, una y otra vez, a elegir el camino más difícil, el menos visible, el más auténtico. Por eso nunca buscó la fama. Por eso caminó entre los pobres. Por eso, cuando le ofrecieron el trono de Pedro, dudó, porque sabía que un nombre puede ser una carga, o una promesa. El Vaticano es una maquinaria de precisión. Cada gesto está medido, cada palabra revisada, cada discurso pulido por comités, traducido en 7 idiomas y aprobado por al menos 3 niveles de jerarquía. Pero ese día, el Papa León XIV rompió el guión. Era su primer encuentro oficial con la curia romana, un evento cargado de solemnidad, donde se espera que el Papa hable de unidad, continuidad, obediencia. La sala estaba llena, obispos, cardenales, embajadores, cámaras, todos listos para escuchar lo mismo de siempre. Pero no fue así. Robert Prévost subió al podio, respiró hondo, abrió el sobre con el discurso preparado y lo dejó a un lado. Lo miró, lo cerró y lo dejó allí. Y entonces empezó a hablar sin papeles. No vine aquí a complacer, vine a servir. Y para servir hay que limpiar primero. Silencio absoluto. Nadie lo interrumpió, pero las miradas lo decían todo. No estaba repitiendo lo establecido.
Estaba señalando grietas, apuntando a los abusos, a los silencios cómplices, a los privilegios enquistados dentro de la propia Iglesia. Dijo frases que todavía hoy resuenan en los pasillos del Vaticano. Si protegemos más las estructuras que a las víctimas, traicionamos el Evangelio. No podemos predicar con las manos llenas de oro y los ojos llenos de miedo. La fe no necesita mármol, necesita coraje. A algunos se les heló la sangre, otros bajaron la mirada, unos pocos aplaudieron en silencio. Ese día, León XIV dejó de ser el nuevo papa simpático. Se convirtió en algo mucho más incómodo, en el espejo de una institución que lleva siglos evitándose a sí misma. Y lo más potente es que, al bajar del podio, uno de sus asesores se le acercó y susurró: «Santidad, eso no estaba en el plan». Él solo respondió: «Quizás sea hora de cambiar el plan». Desde entonces, cada discurso suyo se espera con tensión. ¿Hablará de lo que no se habla? ¿Dirá lo que nadie dice? Porque ese día se rompió el protocolo, y con él se abrió una grieta que ya no se puede cerrar. Hay gestos que duran segundos, pero sacuden siglos. El Papa León XIV lo sabía, lo sintió en el pecho, en los ojos que lo miraban, en el silencio absoluto de una plaza abarrotada. Fue durante su primer domingo de Ramos como Papa, un evento gigantesco, transmitido a todo el mundo, rodeado de autoridades, cánticos y palmas agitadas al viento. Todo iba según lo previsto, hasta que decidió bajar del altar. Nadie lo esperaba. Ningún asistente lo anticipó. Nadie lo acompañó. El Papa, solo, caminó hacia el borde de la multitud, y allí, entre la gente, se acercó a un hombre que vivía en la calle, uno que nadie quería mirar, uno que llevaba días durmiendo junto a los escalones, con un cartón bajo el brazo y el cuerpo encogido de frío. El Papa se arrodilló ante él. Sí, se arrodilló y le besó los pies. La imagen dio la vuelta al mundo en segundos. Las redes ardieron. Algunos lo llamaron santo, otros lo acusaron de herejía emocional, de populismo, de teatro. Pero no fue teatro, fue un gesto, doloroso, humillante, profundo. En el Vaticano muchos temblaron, no por el acto en sí, sino por lo que significaba, porque en ese beso no había diplomacia, había juicio, un juicio silencioso al poder, al privilegio, a la distancia que separa a la Iglesia de los últimos. Y lo más brutal vino después. El Papa se levantó, no dijo nada, no dio discurso, solo volvió a su lugar. Y cuando le tocó hablar, simplemente dijo: «Hoy no predico yo, ha predicado el Evangelio». Millones de personas discutieron ese gesto, se dividieron, se insultaron en redes, algunos sacerdotes incluso lo criticaron públicamente. Pero él nunca respondió, nunca explicó, nunca justificó, porque entendía algo que pocos líderes comprenden: cuando el gesto es verdadero, no necesita defensa. Ese día, miles de fieles sintieron que algo había cambiado, no en la liturgia, no en el protocolo, en el alma de la Iglesia. Y también, para muchos, fue el momento en que el Papa León XIV dejó de ser simplemente una figura y se convirtió en un símbolo.